Espero te encuentres de maravilla. Yo aquí con la novedad que pude recuperar mi voz al 70%, pero ya es algo. Aunque debo admitir que fue divertido utilizar Loquendo para mi video pasado. Aprovecho para, como siempre, hacerte saber de mi felicidad al leer tus comentarios y el apoyo increíble que han estado dando al canal. Hoy continuaremos con la larga lista de los mods que utilizo, pero debo señalar, ahora no los tengo activos todos a la vez. Me causaron estragos a la hora de grabar mis gameplays. Además, Zomboid de por sí es casi perfecto. Con uno que otro mod se vuelve un deleite. Vamos entonces con la parte 3 de los mods que utilizo recientemente. Es menester indicar que entre más partes se parta este tema, podrían ser 13, ya que entre más instale, más crece. A diario publican o encuentro mods espectaculares. Zombie Virus Vaccine. Si viste mi video, encontré la cura, un relato a manera de falso gameplay. La utilidad de este mod fue en su totalidad verídica, ya que los equipos y la extracción sanguínea fue completamente real. Un mod bastante complejo, el cual tuve que estudiar literalmente para poder utilizarlo en mi video. Con este serás capaz de sintetizar una serie de vacunas que ayudarán a tu personaje a evitar la zombificación. Es fácil decirlo, pero no llevarlo a cabo, ya que deberás tener habilidades en distintas ramas y además encontrar o construir los equipos necesarios como un cromatógrafo, centrífuga, microscopio, mesa de laboratorio, matraces, probetas y extraer la sangre infectada de un zombie. Si quieres que haga un video explicando más a profundidad este mod, házmelo saber en los comentarios y yo encantado. Dash Roamer. Es simple pero hermoso. Un camper adaptado a esta pickup, pero es una casa rodante para esos viajes largos de ciudad a ciudad y evitar la exposición en campamentos al aire libre. Si al igual que yo deseabas para Project Zomboid añadieran logros de Steam para deleitar esa parte de nuestro cerebro después de haber invertido horas y horas de gameplay, Braven vino a salvarnos y nos trajo trofeos de Braven. Con este mod saltarán estos al completar diferentes tareas, como desvivir a un zombie, 50 zombies, sobrevivir un día, etc. Esta camioneta me fascina. No es poderosa, no es rápida, simplemente me gusta. Suzuki Jinmi. Mis gustos en autos son igual de raros que en comida chatarra. Soy yo el güey que llegaría con esto a una fiesta. Authentic Sea. Agregará montones de sets con vestimentas de acuerdo a su ubicación. Zombies gordos, mochilas, payasos, cazadores, vendedores de helado, etc. Mi última partida la he estado llevando en Liebenburg, una ciudad al norte de Riverside que guarda algunos secretos, como un búnker militar y varias cabañas abandonadas de supervivientes en sus bosques. Y para conectar estas, también instalé el Liebenburg Riverside Bridge. Quick Actions nos deja desplegar un menú radial, el que nos permitirá realizar algunas acciones que nos quitarían más tiempo si lo hiciéramos en Vanilla, como comer, tomar medicamento o fumar. El siguiente es uno que la verdad no lo tengo activo, pero estoy seguro que a muchos les gustará. Inventory Tetris eliminará el inventario definido que tenemos y ahora nuestra manera de cargar con los ítems estará no solo definida por el peso de estos, sino por su tamaño, pues tendremos que acomodar en el grid de maneras adecuadas los artículos para poder transportarlos. Esto reducirá notablemente nuestra capacidad de transporte, haciéndolo más apegado a la realidad. Dicen que es feo nunca haber amado, pero es más feo no ponerte mamado. Si estás cansado de hacer tanto ejercicio y nunca ver resultados, este mod es para ti. Desafortunadamente solo funcionará con nuestro personaje. Nosotros seguiremos igual de cerdos. Pero ve nada más este cuerpo. Ahora que si estás con las nuevas tendencias antigordofobia, también puedes dejar de lado el ejercicio y en lugar de ponerte mamado, ponerte marrano. La ventaja es que en el juego tu sistema cardiovascular no estará en peligro, así que tú tranquilo y sigue tragando los burritos, dulces y refrescos que encuentras en Nox.
El siguiente es bastante simple, pero causa algo positivo en nuestras mentes, que al poner pause sabemos el día en el que estamos. Days Gone Counter nos mostrará un contador de días pasados de nuestras partidas, como en Days Gone. Este mod así de simple me gustó mucho, a pesar de que no he jugado a Days Gone. Gracias Braven por leer nuestras mentes. En algunos de mis videos me han preguntado sobre el mod que utilizo para poder arrastrarnos por el suelo, y este es True Crawl. Este no solo es visual, pasaremos con mayor sigilo a una distancia prudente de los infectados. Ahora sí, vamos con uno para encanto visual, pues Detailed Map nos dará este genial mapa. Si eres de los que disfrutan la construcción, instala More Builds, y podrás construir distintos muebles, decoraciones, contenedores y un sinfín más además del vanilla. El siguiente, la verdad, no sé ni por qué lo tengo instalado. Sí, siempre que aparecen mis gameplays, ni siquiera me dan ganas de adquirirlo. Pues el Yamaha vino, Pixaboy nos da esta pinche moto horrorosa. No lo instales, mejor suscríbete al canal y regálame tu opinión en la caja de comentarios. Además de deleitarme con esto, apoyas mi contenido de una manera titánica. Siempre leo y respondo absolutamente todo. El siguiente mod es de mi creador o creadora de mods favorito, Dispensable Maps. Es bastante útil, ya que cuando encontremos algún mapa y lo leamos, en lugar de que este vuelva a nuestro inventario, se eliminará, reduciendo considerablemente el desperdicio de tiempo y apoyando a la contaminación, pues los mapas pasarán a un limbo inexistente que no es dependiente del tiempo ni de la materia. El mod tiene una desventaja: si encontramos mapas con anotaciones, nos será imposible leerlas, pero para ser sincero, jamás he hecho caso a estos. ¿Se te terminó la gasolina? No te preocupes y mejor instala Out of Gas, pues ahora podremos empujar los vehículos. Da clic derecho en el carro, elige la dirección en la que lo quieres impulsar y con tus manitas sobre el mismo, empuja. Coleccionistas, atención. Yu-Gi-Oh! Trading Cards, cartitas de la famosa serie que nos permitirá recordar esos tiempos cuando las coleccionábamos en la vida real. Ya solo falta que alguien complete el mod pudiendo hacer duelos contra los zombies. No distaría mucho de la realidad. Por el siguiente también me estuvieron preguntando, y no era para menos, pues creo que cambia por completo nuestro gameplay. Advanced Trajectory agregará una mira y ahora, en lugar del autoapuntado del vanilla, tendremos que dirigir la trayectoria del proyectil. Te aseguro que te divertirás más con este. Cuando hice mi video de Horror Mode, también me preguntaron por los zombies, que habían pasado de verse así a esta otra manera, pues con Custom Zombies no solo añadirá nuevos y más aberrantes especímenes, sino que ahora podremos customizarlos. M249 es una ametralladora ligera que se agregará al juego vanilla. Sus spawns son en puntos militares. Hay algo en lo que debo ser sincero, y es que el sonido de esta es horrible. Cuando hice mi video de Encontré la cura, tuve que agregar este en la edición de un arma real, pues el del mod no me convenció para nada. Aún así, su poder de fuego, como en la vida real, funciona con una cadencia impresionante. Si eres fan de la franquicia The Last of Us, el siguiente mod te encantará, pues 10 Years Later añade texturas de vegetación como si hubieran pasado 10 años en el juego, evocando así el impresionante estilo del arte visual de The Last of Us. Estoy seguro que te ha pasado como a mí, al estar buscando implacablemente por piedras afiladas y solo encontrar puras cosas inservibles. Create Chipped Stones te permitirá crearlas a partir de rocas más grandes, que su spawn es más recurrente que las otras. Aplastándolas con un martillo podrás hacerte de estas. Y en efecto, en los mods de la workshop vamos apenas en la página 13, así que entre más me mandan, más me crece la lista. Pero repito, no los quiero abrumar con videos larguísimos todavía, así que esperen la parte 4. De mi parte ha sido todo. Te habla Dubgredy. Espero pases un excelente día y nos vemos en el próximo video.
estás, Noob Grady?